a su canal. ¡Yo soy tu máster! Gracias. Hoy vamos a ver el tema de funciones de dos variables. O sea, vamos a hacer lo mismo que vimos en los cursos anteriores a este, ¿verdad? Donde se les te daba una función de una sola variable. Y entonces tenías que evaluar la función y luego tenías que graficar la función. Entonces, vamos a terminar derivando la función, pero antes sacarle el dominio y el rango. Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora, pero con funciones de dos variables. Primero voy a comenzar con una función de una sola variable, o sea, una f de x. Ejemplo, que es igual a, por decir algo, x cuadrada más 3. Entonces, anteriormente se te pedía cosas como esta, evaluar la función en 2. ¿Qué hacías en aquel entonces? Sustituías simplemente la x por 2, y entonces te daba 2 al cuadrado más 3, y esto va a ser igual a 4 más 3, 7. Recuerda que decíamos que la f de x era la letra y. En este caso la y va a valer 7 cuando la x vale 2. Bueno, así comenzamos. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero con funciones de dos variables. Ahora, esta función no va a depender de una sola letra, sino que va a depender de dos o más, pero por lo pronto que sean de dos. Entonces ahora la función es así, va a tener una forma como esta, f de x, y es igual a, por decir algo, 3x cuadrada menos y más 2. ¿Se fijan? Ahora ya tenemos una función, pero depende de dos variables. Ahora las variables independientes son x y y, son los que tú les vas a dar valores cualquiera. Y entonces esta f, pues ya no le podemos llamar y como lo llamábamos antes, porque la y ya está aquí comprometida. Ahora vamos a llamarle otra letra, la z, por decir. Ahora z va a ser 3x cuadrada menos y más 2. Y hacemos lo mismo que hacíamos en cursos anteriores. Decíamos, la función, si yo le evalúo, por decir algo, en 1,2, a ver qué se te ocurre hacer aquí. O sea, sustituyes en x por 1 y en y por 2. Entonces te quedaría 3 por 1 al cuadrado menos 2 más 2. Se cancela, entonces te queda aquí igual a 3. Bueno, ahora decimos que z vale 3 cuando la x vale 1 y la y vale 2. O sea, ahora vamos a tener un punto, pero de 3 coordenadas. 1, 2 y 3. O sea, esto es x, y z. Bien, comenzábamos así, con evaluar funciones, y después de evaluar funciones empezábamos a decir, bueno, vamos a sacarle el dominio y el rango a las funciones, recordando el dominio, por ejemplo, de esta función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Te acuerdas del tema de dominio? Nada más había dos restricciones para el dominio. ¿Quién se acuerda de las dos restricciones para el dominio? ¿Era qué y qué? No, las restricciones para el dominio, o sea, ¿qué valores de x aquí? El dominio son qué valores de x puede tomar. Aquí serían todos, porque no hay ninguna restricción. Las restricciones que vimos anteriormente es cuando hay raíz cuadrada o cuando en el denominador existe el riesgo de que el denominador se haga cero y entonces tienes que abolir esos valores de x que provocan que se haga el denominador cero. Eran las dos restricciones para el dominio. Bueno, lo mismo existe aquí. En funciones de dos variables existen las mismas restricciones. O sea, si existe una función que no es más que una división de una función sobre otra, entonces pues existe el riesgo de que la parte de abajo sea cero. O cuando hay raíces. Nada más hay dos. Bueno, entonces, ya sin más vamos a mostrar un ejemplo de una función donde aparecen restricciones. Por ejemplo, si yo te pregunto aquí cuál es el dominio de esta función, pues sería todos los valores de x y todos los valores de y, no importa, o sea, tú le puedes meter aquí cualquier valor de x y de y, la z te va a dar un valor en particular. No hay ninguna restricción, entonces cosas como estas pues son muy sencillas. Pero cuando ya te pongo aquí una raíz cuadrada o 1 entre esto, entonces ya comienzan ahí los problemas para determinar el dominio de una función. Bueno, entonces vamos a escribir una función donde sí tenga una restricción y entonces ahora sí vamos a proceder. El tema de ahora son funciones de dos variables y lo que vamos a hacer primero que todo es sacar el dominio de una función y eso va a consistir en lo que vamos a hacer en el resto de esta sesión. Entonces comenzamos con esta función como ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de, vamos a suponer, y menos x cuadrada más 1.
bueno, aquí, perdón, es fx, y. Ya está. Aquí tenemos ya una función que depende de x y de y depende de esta manera. Bueno, entonces, lo que se trata es aquí sacar el dominio de esta función. Y entonces, bueno, nos encontramos en que hay una raíz cuadrada. Bueno, hay que recordar que lo que está dentro de la raíz cuadrada no debe de ser negativo. Y entonces, la manera de cómo sacar el dominio es decir, simple y llanamente, que el dominio es lo que se encuentra dentro, que es y menos x cuadrada más 1, o sea, esta operación tendrá que ser mayor o igual que 0. Y esto es todo. Esto es todo lo que hay que hacer. O sea, el primer paso es la respuesta. ¿Pero por qué mayor o igual a 0? O sea, ¿Por qué esto no puede ser menor que 0? A ver, ¿quién me dice? Porque no hay raíces negativas. Porque no hay raíces negativas. Por eso entonces tú estás diciendo con esta desigualdad que lo que se encuentra dentro debe ser mayor o igual a 0. Bueno, entonces aquí tú debes de elegir cualquier valor de y y de x, los que sean, pero que la operación al final del día sea siempre mayor que 0. Porque de otra manera, entonces, si tú colocas aquí valores de y y x que no son apropiados, vas a provocar que esto sea negativo. Si esto es negativo, que es lo que se encuentra dentro, no le vas a poder sacar raíz cuadrada. Entonces no tendrías valores reales de la coordenada z. Recuerda que f es la z. Bueno, entonces ya está, ese es el dominio. Así de fácil es el tema de hoy. Pero, aparte de hacer eso, vamos a hacer algo que no hacíamos en los cursos anteriores, de graficar el dominio. Por ejemplo, si antes decías, por decir algo si antes decías que la función es y igual, por decir algo, raíz de x menos 1. Y decías, ¿cuál sería el dominio de esto? Ah, bueno, el dominio de esto sería pues que la x menos 1 debe ser mayor o igual que 0, o sea que la x debe ser mayor o igual que 1. Bueno, entonces nosotros te pedíamos que dijeras el dominio, pero no en forma de desigualdad, como ahora está permitido con funciones de dos variables. Te decíamos, coloca el dominio, pero en forma de intervalos, y decías, ah, bueno, pues ya está, sería desde 1 hasta infinito. Bueno, entonces, nosotros no te vamos a pedir esto aquí intervalos, sino desigualdades para que expreses el dominio. Entonces el dominio ya está. No te lo vamos a pedir de esta manera. Pero lo que sí te vamos a pedir es que me grafiques el dominio, cosa que tú no hacías en cursos anteriores de esto. Si yo te pediría que grafiques esto, era algo muy simple, o sea, era nada más de decir, bueno, esta es la recta numérica, este es el 0, este es el 1, decías, ah, bueno, la solución sería de aquí para acá. Esto ya no se pedía antes. Esta es la gráfica de este intervalo o de esta desigualdad. Sí. Bueno, ahora vamos a graficar esto y realmente lo pesado es que grafiques el dominio de esta función. No que grafiques esta función. Esta función es difícil de graficar porque ya sería una función en 3 dimensiones. Lo que te pedimos es que grafiques el dominio de esa función. Y el dominio de esa función se grafica en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, antes tenías 2 dimensiones, ¿verdad? Aquí está la y y la x. El dominio se hacía en una sola dimensión. Ahora, cuando son de 3 dimensiones, el dominio va a ser de 2 dimensiones. Entonces, vamos a graficar el dominio. Vamos a ver qué significa esto, porque puede ser que aún no lo tengas claro. Si tú me dices, sí, o sea, está claro, nada más hay que colocar y y x apropiados de tal suerte de que esto sea siempre mayor o igual que 0, para que, para que la raíz la puedas obtener. Bueno, entonces, para graficar este dominio, lo que hay que seguir sería una serie de pasos. Bueno, los vamos a estar enumerando. El primer paso sería que te desentiendas de esta desigualdad y lo cambies por una igualdad. O sea, el primer paso sería decir, y menos x cuadrada más 1 lo voy a igualar a 0. Ese sería el primer paso. Recuerda, lo que queremos es graficar la desigualdad. O sea, ya dijiste el dominio, ya lo estableciste, pero ahora vamos a graficar eso. Bueno, ese sería el primer paso. El segundo paso sería que me despejes para y. ¿Por qué para y? Porque estás acostumbrado a ver y como función de x y no al revés. Entonces, despejando para y te quedaría y es igual a x cuadrada menos 1. ¿Están de acuerdo? Ya está, ya despejaste para y. Lo que sigue sería graficar esta función que te quedó. Esta función siempre va a ser una función que tú ya has visto en el pasado y que es fácil de graficar. No hay que utilizar así herramientas computacionales para graficar cosas que van a aparecer aquí.
Bueno, entonces, graficando esto, podemos graficar diciendo, entonces aquí, ¿cuál sería la gráfica de esto? Una parábola que se abre hacia arriba y su vértice está en menos 1. Entonces tú ya pones aquí el menos 1 y graficas. Vamos a graficar de esta manera segmentada. Ya está. Ahora, resulta que esta parábola lo que ha hecho es que el plano, todo el plano XY, lo ha partido en dos. Lo que se encuentra arriba de la parábola y lo que se encuentra abajo de la parábola. Ha partido todo el sistema bidimensional en dos. Lo que se encuentra arriba y lo que se encuentra abajo. Entonces, una de esas partes son las que conforman el dominio. Y lo vamos a señalar iluminando la parte que sí corresponde al dominio. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es determinar si lo que hay que hacer es iluminar la parte de arriba o sombrear la parte de abajo. Y eso va a significar, el dominio va a significar esto de aquí. Entonces, otra vez queremos saber cuáles son las coordenadas X y Y que satisfacen el dominio. Pueden ser las que se encuentren arriba o las que se encuentren abajo. Bueno, entonces lo que podemos hacer es elegir un punto de prueba. Un punto de prueba en que nos dice, a ver, vamos a probar un punto de aquí. Si satisface el dominio, entonces estamos dentro de, o sea, esa sería la parte que vamos a sombrear. Bien, entonces, vamos a elegir un punto, el que ustedes quieran. A ver, un punto que se encuentre arriba de la parábola, el que sea. Bueno, hay otro más fácil. Más fácil, que es más fácil. 0. Yo les pido que siempre elijan lo más fácil, que es el origen. En este caso vemos que el origen se encuentra en la parte de arriba de la parábola. Entonces elige el 0, 0. Tienes que elegir un número que estás seguro que se encuentra arriba. Por ejemplo, si me dicen 3,1, como tú hiciste un bosquejo, no sabes si el 3,1 se sale de aquí o está dentro, no lo sabes. Tienes que elegir uno que estás completamente seguro que se encuentra arriba. Puedes elegir todos los puntos que se encuentran sobre el eje Y y con eso es suficiente. Bueno, sin embargo, el 0, 0 sería lo ideal. Entonces tú, por ejemplo, lo que vas a hacer es que vas a sustituir el origen, o sea, X0 y Y0, en esta expresión que representa el dominio. Si satisface el dominio, entonces eso significa que todos los puntos que se encuentran encima de la parábola también lo van a satisfacer. Lo único que necesitaba es un punto de prueba. Entonces, si elegimos el 0, 0, vamos a ver si lo satisface o no. 0 menos 0 al cuadrado más 1. ¿Acaso 1 es mayor que 0? Sí, entonces este punto, que fue uno que elegimos al azar, satisface la desigualdad. Entonces todos los puntos de acá también lo van a hacer. Y entonces terminas sombreando toda esta parte. Ese sería entonces, ya casi estamos llegando a la respuesta final. O sea, a graficar este dominio. Sería todo lo que se encuentre por encima de esta parábola. En otras palabras es eso. Si tú eliges un punto que se encuentra por acá, hazlo, sustitúyelo aquí, te vas a dar cuenta que te va a dar raíz de un número negativo. Entonces, todos los coordenadas que se encuentren por acá no satisfacen el dominio, porque provocan un signo negativo y no le vas a poder sacar raíz. ¿Dudas hasta ahora? Entonces el origen se sustituyó en la original, ¿verdad? Se sustituye siempre en la del dominio, o sea, esta en el primer resultado. Este sería el primer resultado que tú vas a hacer. Siempre nos recomiendo usar 0,0. Sí, cuando no les recomiendo usar el 0,0 es cuando la gráfica pasa precisamente por el origen. Por ejemplo, la cúbica, y igual a x cúbica, pasa por el origen. Ahí sí no vas a poder tomar el 0,0 porque el 0,0 no está sobre o abajo de la cúbica, sino está sobre la curva. Entonces, bajo esas circunstancias no vas a tomar el origen. O sea, tomarías el 0,1 o el 0,-1, o sea, también es fácil. Entonces, nunca vas a tomar el origen cuando pasa la curva por el origen. Bueno, casi terminamos, pero a ver, necesito si hasta ahorita todo está bien. Sí. Bueno, ahora, falta saber qué pasa con los puntos que están precisamente sobre la parábola, que son una cantidad infinita de puntos, todos los que se encuentran por aquí. Sabemos que todos estos ya no. Bueno, y los que se encuentran precisamente por la parábola, ¿son parte del dominio o no? Para saber eso, nada más tienes que checar esto, que es muy importante. Esto de aquí. Cuando tú digas una desigualdad que digas mayor o igual que 0, este igual que 0 significa que los puntos que se encuentran sobre la parábola también forman parte del dominio. Y la forma en que tú vas a expresar eso, o sea, comunicarles a los demás que los puntos sobre la
parábola también forman parte del dominio, es escribir una línea pero continua, no segmentada. Sería una cosa así. Muy bien, entonces ahora sí, este es el dominio ya correcto. Entonces el problema que van a obtener ustedes en esta primera tarea sería que me encuentres el dominio en forma de desigualdad y en forma de gráfica. Ese es el objetivo. ¿Dudas hasta aquí? O sea, antes de poner el dominio, la línea va punteada. No, bueno, yo la pongo punteada, por ejemplo, una vez que tú dices que es mayor o igual, tú ya la podías haber dibujado continua, ya desde un principio. Muchos de los errores que cometen los alumnos es que todo lo hacen súper bien, pero en lugar de punteada la pones continua o viceversa, o sea, se les olvida el último detalle. Todo lo demás estuvo bien, supieron qué cosa sombrear, abajo o arriba, pero se les olvida la parte de la línea, si es continua o segmentada. Y la diferencia nada más es esto, o si es mayor que 0, entonces ya es segmentada, si es mayor o igual, es continua. Eso es todo lo que tienes que estar al tanto. ¿Me repites eso, por favor? Mayor. Sí, cuando es mayor que 0, entonces es segmentada. Eso tienen que escribirlo. Mayor que 0 debe ser segmentada. Cuando es mayor o igual que 0, entonces es continua, como en este caso. Profe, ¿y por qué se sombrea esa parte? Porque cumple con... Porque queríamos sombrear la parte de arriba o la parte de abajo. Entonces, ¿cómo saber cuál de ellas dos? Bueno, buscar un punto que se encuentre ya sea arriba o abajo de la parábola. Por ejemplo, un punto que se encuentra abajo de la parábola, ¿cuál sería? Menos 0, 0, menos 2, sabes que está abajo. Bueno, sustitúyelo en el dominio. Pero si no satisface el dominio, entonces por consecuencia la parte de arriba es la que vas a terminar sombreando. O sea que en los dos casos es lo mismo. Si eliges, por ejemplo, el 0, menos 2, la x0, si eliges, por ejemplo, x igual a 0 y y igual a menos 2, observa, menos 2, menos 0, menos 2, más 1, menos 1. Menos 1 no es mayor o igual que 0. O sea, un punto que elegimos abajo no satisfizo la desigualdad, o sea, el dominio, y entonces concluyes que la parte de arriba sí lo va a satisfacer. Y vuelves a sombrear la parte de arriba. Tú elija cualquiera, no tienes por qué acertar a que sea el dominio. O sea, si abajo no lo satisface, entonces el de arriba sí. O viceversa. Pero no casi puedes fallar. siempre con el 0, 0 vamos a poder. Siempre, sí, por comodidad, pues se trabaja con el 0, 0. Salvo en las situaciones donde ya la curva pasa por el 0, 0. Bien, entonces, aquí hay que empezarle a darle nombres a ciertas cosas de aquí porque eso te lo van a pedir en la tarea que tienen ya asignada. O sea, aquí es, por ejemplo, esto tiene un nombre. Recuerda que el primer paso para poder graficar es que de tu dominio, esta desigualdad lo cambies por una igualdad. Bueno, esto tiene su nombre y se conoce como ecuación frontera. Esta es ecuación frontera. Profe, Ahora es obvio porque es ecuación frontera. Sí. ¿y se puede tomar datos horizontales? Por ejemplo, Por acá. Así es. Por ejemplo, si tú tomas, por ejemplo, el 3,0, si pones 3,0, me encuentro de este lado. Si tú escribes el 3,0 aquí, te vas a dar cuenta que esto no va a ser mayor que 0. Solo basta con un valor para que... Solo necesitas un punto de prueba para que ya concluyas que los demás también van a pasar por lo mismo. Entonces, por ejemplo, si eliges el 3,0 que se encuentra acá, aquí está 0 menos 3 al cuadrado, sería menos 9, más 1, o sea, menos 9, menos 8. Menos 8 no es mayor que 0, o sea, este punto está descartado, no satisface el dominio, y entonces terminas otra vez sombreando la parte de arriba, porque seguro esa sí lo va a lograr, ¿sí? Entonces aquí la respuesta es el dominio, es lo que tenemos que circular. El dominio, son dos cosas, o sea, el dominio Y la su gráfica, gráfica. pero la que circulamos es el dominio. Esto que está aquí es el Ok, dominio. ahora si el dominio, por ejemplo, sí cumple con los requisitos de más infinito, infinito, todo, menos infinito, infinito. Bueno, no, Como es nada que, ya, no se es tiene que- que graficar, ¿o sí? Bueno, no, porque no había ni siquiera ecuación frontera. Miren, ¿sí entienden el concepto de ecuación frontera? Sí. O sea, es precisamente la frontera entre lo que sí se debe de, donde sí los puntos son válidos, sustituirlos aquí, y los que no lo son. Entonces la frontera entre sí, por eso se le llama ecuación frontera. Entonces esto lo van a ver, así es como se le Y en llama. este tema siempre vamos a hablar de Hay raíces. que hacer edición aquí. Mande. En este tema siempre se van a hablar de raíces.
Sí, claro, porque cuando hay raíces hay restricciones. Cuando no los hay, por ejemplo aquí esta no tenía ninguna restricción, no hay ni siquiera ecuación frontera, el dominio son todo el plano XY, o sea, no hay nada que hacer. Lo interesante es cuando haya restricciones, que en este caso es cuando hay raíz. Pero vamos a ver más, por ejemplo, vamos a ver cuando es una fracción también. Bueno, ok, este se llama ecuación frontera. Bueno, ahora, otra cosa, que es que, bueno, existe lo que se conoce como dominio acotado y dominio no acotado. Bueno, dominio acotado, si nos vamos al tema de mate, del curso anterior de mate, que es, por ejemplo, ¿se acuerdan aquí? Por ejemplo, esta respuesta cuando estábamos en Matemáticas 1, por ejemplo, teníamos una cosa como esta, como el dominio. Este dominio, se dice que este dominio no es acotado. Fíjate, es de 1 hasta infinito, o sea, no tiene límite, se va hasta el infinito, entonces no está acotado. Una cosa que está acotada sería una cosa así como, que sea desde 1 hasta 4, por decirlo. Ya, de 1 a 4, entonces sí está acotado, nada más el dominio es de 1 a 4, eso es todo. Pero cuando hay un infinito en este extremo o en este extremo de acá del intervalo, entonces se dice que no está acotado. Lo mismo ocurre acá. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, este dominio en particular es acotado o no es acotado? No es acotado. No es acotado, o sea, es infinito, o sea, esto se abre y es todo lo de arriba son puntos válidos, entonces no está acotado. Bueno, pero vamos a suponer que la ecuación frontera, vamos a suponer en un ejemplo después que te da una cosa así. Y el dominio sería lo que se encuentra adentro. Entonces dirías aquí que el dominio está acotado o no está acotado. Sí está acotado. Aquí diríamos que sí está acotado. Ahora, si el mismo problema tenemos, pero lo que hay que sombrear sería la parte de afuera, entonces diríamos que el dominio es no acotado. Que no está acotado, porque ya sería infinito, salvo lo que se encuentre dentro. Entonces, ese sería declarar un dominio como acotado o no acotado. Sí, estoy viendo súper a grandes rasgos, no me estoy metiendo mucho en la matemática de esto, pero en otras palabras eso es lo que quiere decir. Bueno, otra cosa es ver si un dominio es abierto o cerrado. Se los voy a explicar de una manera no muy técnica, o sea, algo ya un poco más concreto de decir si es un dominio cerrado o no cerrado. Por ejemplo, cuando tú tenías en Mate 1, que el dominio era de 1 a 4, se decía que este es un dominio cerrado, cuando era con corchetes. Si estuviera paréntesis aquí y paréntesis acá, entonces dirías que es un dominio abierto. O sea, los paréntesis o los corchetes determinaban si era abierto o cerrado. Si los extremos se cuentan, es cerrado. Si no se cuentan, porque hay paréntesis, es abierto. Bueno, yo les pregunto ahora, vámonos ahora a funciones de dos variables. Este dominio en particular, ¿crees tú que es cerrado o abierto? Cerrado. Muy bien, es cerrado. Y es muy fácil. Si ven que la línea es continua, pues ya es cerrado. Es como el corchete. Los puntos que están sobre esta línea también forman parte del dominio. Lo mismo que el corchete. El extremo izquierdo y el extremo derecho formaban parte del dominio. Se tomaban en cuenta. Cuando era paréntesis, no se tomaban en cuenta los extremos. Entonces, tú puedes saber si es cerrado o abierto, nada más dependiendo si es continuo o discontinuo. Así de fácil. Ya con eso ya pueden ser capaces de responder algunas preguntas que van a encontrar ahí. Pero bueno, en esencia es